Bienvenidas y bienvenidos a Gente de Opiniones en el último viernes del mes de agosto. Se termina ya el octavo mes del año y tenemos información importante que brindarle esta noche con las y los protagonistas del tema de pensiones. Queremos presentar a Patricio Pineda de la Unidad de Trabajadores. Bienvenido, Patricio. Un placer estar nuevamente acá. Es un gusto para mí. Un saludo a todos y todas las televidentes. También nos acompaña Yolanda Fabián, ya ha estado igualmente aquí en Gente B y es de la Asociación de Jubilados, Pensionados y Beneficiarios de El Salvador, AJUPEBES. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, gracias nuevamente por la invitación, por la oportunidad a los adultos mayores pensionados de poder hacer escuchar nuestra voz. Bueno, y también nos acompaña Joselito Acosta Álvarez, él también integra la Unidad de Trabajadores. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches a todos y todas. Es un honor estar acá en un tema tan importante y en especial compartir con Patricio y Yolanda, con quien hace muchos años y otros familiares de ella tuvimos una grata convivencia y bueno, gracias por invitarme. Bueno, pues el tema está puesto aquí en agenda, ¿verdad? Vamos a analizar esta noche la necesidad de una reforma integral al sistema de pensiones que verdaderamente pueda garantizar una pensión digna a las y los trabajadores que han tenido toda una vida de trabajo y que ojalá también esto disminuya el endeudamiento público a partir de una reforma propuesta. Como ustedes saben, cientos, por decir cientos, pero en realidad fueron miles de trabajadores, marcharon el día 24 de agosto, este pasado jueves, para unir sus voces, para darse a escuchar, para pronunciarse por esta necesidad de la reforma del sistema de pensiones que pueda beneficiar a este sector de la clase trabajadora. Para iniciar, queremos presentarles la nota para que ustedes vean lo que ocurrió ayer. Más voces continúan sumándose al rechazo de la propuesta de pensiones presentada en la Asamblea Legislativa por los partidos Arena, Gana, PCN y PDC, que buscan privatizar las pensiones y con ello afectar a miles de salvadoreños cotizantes. Más de 150 organizaciones de trabajadores organizados se concentraron en el Monumento al Divino Salvador del Mundo para marchar hacia la sede de las AFP, del COENA y de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para exigir que dejen de favorecer a los propietarios de las AFP que continúan lucrándose con las pensiones de los trabajadores. Estamos claros de que ellos solo quieren beneficiarse ellos mismos. La AFP Confía, por ejemplo, tiene nombre y apellido, el dueño sabemos quién es, y ellos no van a desistir en este proceso y se van a llevar de encuentro al pueblo salvadoreño con tal de proteger su potencia económica de este país. No les interesa perjudicar al pueblo en general. Definitivamente creemos que el tema de pensiones debe de ser visto de una manera más integral, donde el único beneficiado debe ser el trabajador, la clase trabajadora que ha dejado su vida durante muchos años al servicio de cualquier empresa. Deben de ser pensiones dignas que dignifiquen la vida del que se va a retirar. Señores, por favor, tengan cara, no sean descarados de decir que respaldan la democracia y están obviando a más de 1.200.000 trabajadores que no se nos ha consultado para una propuesta de reforma de pensiones. Son varias las iniciativas de reforma al sistema previsional que han sido presentadas en el Congreso, entre ellas una de los trabajadores que cuenta con el aporte de varios sectores y que establece recortar la comisión que cobran las AFP por administrar las cotizaciones. La propuesta en las cuales están bien claras, ¿verdad? Es inclusiva, solidaria y en una forma tripartita, un consejo de administración y otro de vigilancia en el cual participa la clase trabajadora, en la cual está vigilante de que se le dé el buen uso a sus ahorros y sus cotizaciones. El sector campesino y los veteranos de guerra se sumaron al rechazo de la propuesta de los partidos de derecha. Han salido a la defensa de los intereses de la gran oligarquía de este país. Han salido en defensa a las ganancias exorbitantes de las AFP. Es decir,
la gran oligarquía, la gran empresa de este país, son los patrones de estas fracciones legislativas. Por lo tanto, solo han salido a defender el lineamiento que ellos le han dado. El robo lo hicieron ellos en 1998 con privatizar las pensiones. Eso es, desde esa época, el partido Arena y sus secuaces vienen robándose el dinero de los trabajadores y dicen que es el gobierno que los quiere robar. Ahí está. También condenaron la campaña mediática y de desinformación sobre este tema. La peor mentira que se puede haber escuchado. Y esa mentira viene desde que privatizaron nuestras cotizaciones, nuestras pensiones. Dijeron que iba a haber cobertura, que iban a darle las prestaciones necesarias y eso no ha ocurrido. Y por ello están desesperados porque de alguna manera se les va a quitar parte de la ganancia, ellos seguirán ganando. Se les reduce de alguna manera la comisión, ¿verdad? Que actualmente está al 17%. ¿Cómo es posible si son mis ahorros? Creo que el robo del siglo, como ellos lo llaman, se dio en el momento que se dio la privatización, que cambiamos del modelo de reparto y pasamos al tema de la cuota individual. La gente de las AFP y el gobierno en turno en su momento nos dijo que las pensiones iban a ser mejores y definitivamente ¿dónde está el 60 o el 70% que nos ofrecieron? Estas organizaciones esperan que los diputados dejen de lado sus intereses particulares y a favor de grupos económicos y aprueben una propuesta de reforma de pensiones que beneficie a los trabajadores. Bueno, vamos a empezar esta ronda. Quisiéramos su opinión sobre cuáles son las valoraciones de los resultados de esta marcha, de la convocatoria que se logró, de esta respuesta realmente ciudadana. A ver, ¿quién quiere iniciar? Bueno, Patricia. Iniciaría yo. Decir que la convocatoria surge a raíz de la preocupación, ¿verdad? Que nos ha generado como trabajadores organizados, trabajadoras organizadas, ese ir y venir, ¿verdad? De tratar de ocultar una verdad a gritos que desde que la superintendencia hizo el análisis actuarial, ¿verdad? Del estudio actuarial, entre comillas, que presentó la ICP. Y digo entre comillas estudio actuarial porque hasta el mismo Carmelo Mesa Lagos hace 3 semanas lo puso en duda, ¿ya? O sea, no estoy inventando nada, porque hacen de su propuesta una panacea, cuando en realidad los diputados simplemente hacen un copy-paste con ciertas máscaras, ¿ya? O como se dice en el Vox Populi, dulces envenenados, como dice que establecer un fondo solidario y ponerle techo a las pensiones, cosas que no se lo han inventado ellos, sino que nosotros, los trabajadores y trabajadoras organizados, lo hemos dicho desde hace varios años, específicamente el año 2014. El primero en decir que las pensiones máximas deberían de ser de $2.000 fue el doctor Salvador Arias, en su propuesta Pensión para Todos, ¿ya? Claro está de que ellos lo que buscan es consolidar más el negocio, solo que poniéndole un cierto matiz de humanización, ¿verdad? Pero eso es a costillas, primero, de reducir profundamente los beneficios para los futuros pensionados, y lo más triste de todo, en segundo lugar, es ahogar más el pobre ingreso que tienen nuestros pensionados y nuestras pensionadas, porque ellos deben de aportar entre el 3 y el 10% a esa famosa cuenta de garantía solidaria del monto de sus pensiones. Y bueno, aquí está la compañera Yolanda que no me va a dejar mentir. Ella va a ser una de las principales afectadas, ¿ya?, en descontarle de su pensión. A ver, Yolanda, cuéntele a la audiencia qué significa este descuento, por qué se lo hacen y si realmente esto fue lo que se prometió. Sí, antes de dar respuesta a eso, quisiera felicitar a los compañeros, tanto a Patricio como a Joselito, que son en este momento la cara visible de los sindicatos, del movimiento de los trabajadores, por esta magnífica convocatoria que hicieron el día de ayer. Eso es muestra palpable de que el movimiento social tiene la capacidad de movilizar
a la población salvadoreña en defensa de sus intereses. No es un grupito de 55 personas como las cuales fueron consultadas por la Asafondos y por la ANEP. Ellos consultaron a 55 personas para elaborar una propuesta que pretenden presentar como una propuesta que mejora las pensiones de los y las trabajadoras y de los que ya estamos pensionados. Entonces digo, felicitar a los compañeros porque la movilización de los pensionados como tales es bastante difícil. Primero por las edades avanzadas, problemas de salud y otras circunstancias. Entonces en esa dirección pues felicitarlos a los compañeros. Y con respecto a la pregunta, la ISP está proponiendo un sistema individual y un sistema de reparto, es decir, un sistema mixto. Como bien lo decía Patricio, ellos no se están inventando nada nuevo. Desde la década de los 90, que se comenzó a hablar de la posible privatización de las pensiones, los técnicos y los especialistas conocedores de la materia ya le planteaban a los gobiernos de turno la necesidad de que si se reformaba el sistema de pensiones existente, lo más adecuado, lo más conveniente era un sistema mixto. Entonces ellos no están hablando de nada nuevo. Lo que sucede con la ISP es que ellos nos ponen trampas. Para que la audiencia se ubique, la ICP es la Iniciativa Ciudadana para las pensiones. Correcto, que es como decir la propuesta de Asafondos, ¿verdad? De lo que el doctor Carmelo Mesa Lagos dio en llamar ese duopolio, ¿verdad? Que no es ahí donde no hay competencia y donde los dos se ponen de acuerdo y todo funciona. Entonces, nosotros para la pregunta, ¿verdad? Obviamente los que ya estamos pensionados vamos a tener menoscabo en nuestras pensiones porque ellos están hablando de que para garantizar que haya pensión vitalicia hay que crear un fondo aparte, ¿verdad? Y de lo que nosotros ya estamos recibiendo como pensión, de ahí justamente nos van a deducir para poder garantizar que esa pensión va a ser vitalicia. Obviamente las exiguas pensiones que ya recibimos se van a ver disminuidas y los pensionados actuales vamos a tener fuertes repercusiones negativas en nuestra precaria economía. Además de que obviamente ellos están proponiendo otras cosas como por ejemplo eso de que dicen que nos van a prestar o a la gente que se está cotizando actualmente que le van a prestar el 25% de su fondo que ya tenga guardado, ahorrado, después de 10 años de cotización. Pero lo que no le dicen a la población es que cuando necesite jubilarse, tendrá que estar al día con ese préstamo y si no lo está, automáticamente le agregan 5 años más de cotización para poderle dar la pensión. De acuerdo a la propuesta de la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones, gran cantidad de los actualmente trabajadores que cotizan, los compañeros deben de tener un dato más exacto, van a quedarse fuera de obtener una pensión. No van a lograr reunir los dos requisitos para poderse pensionar y obviamente van a recibir una devolución que es arbitraria porque ellos deciden cuánto devuelven y luego de vuelta la devolución, valga la expresión, el trabajador o la trabajadora si queda sin el servicio del Seguro Social. A ver, Joselito Acosta, también de la Unidad de Trabajadores, su opinión sobre la movilización de ayer, lo que les costó o qué hicieron para realmente lograr esa convocatoria y por qué esta propuesta de la ISP no responde a sus intereses. Bueno, en primer lugar, queremos decir que la unidad sindical, que son 13 reagrupamientos, más de 150 organizaciones, decidió hacer esta movilización que muy bien se plantea en las imágenes. Esta movilización es un rechazo, un repudio al intento nuevamente de hacer
el segundo robo del siglo, porque el primero fue en 1996, implementado en el 98. Esta movilización es para intentar sensibilizar, concientizar, un despertar de aquellos que todavía dudan qué está pasando, porque lamentablemente, y acá queda claro, el gran capital ha cerrado fila con el bufet que tienen instalado en la Corte Suprema de Justicia. La gran estafa está por darse por segunda vez. Entonces era necesario esta marcha, la cual nos sentimos satisfechos por la cantidad de compañeros y compañeras que llegaron, obreros, campesinos, sector comunal, sector organizado, sector informal. Indudablemente, para ser sincero, debería de hacerse más seguido y todos los trabajadores del Estado, les den o no les den oportunidad de participar en el sector privado, público, deberíamos de salir a las calles, como lo han hecho los chilenos. Si es que este engendro nació y se originó de otro, digamos, perverso proceso que se dio en Chile. Si es que ya lo quieren quitar, por cierto. Exacto. En Chile, el 31 de diciembre de 1982, un señor apellido Piñera, que es el padre del modelo allá, generaron una gran expectativa, los chilenos también fueron engañados y los personeros de los partidos de aquel entonces, el partido de derecha, fueron a traer esto a Sudamérica, específicamente a Chile, y lo vinieron a vender acá como la panacea. Hoy no hace falta ir a Chile, vean en los medios de las redes sociales, en internet, los chilenos están llorando, están lamentándose lo que hoy están viviendo, han despertado a una pesadilla. Su pensión ronda entre 250 a 300 dólares y dicen que tienen 160.000 millones de dólares recaudados las AFP, y ese es el gran éxito. ¿Para quién? Si es que eso se hizo para generar más productividad y eficiencia en el capitalismo en este caso de Chile. Es lo que se ha hecho acá. El dinero de los trabajadores y trabajadoras se ha utilizado para promover y dinamizar la economía, pero para beneficio de unos pocos. En concreto, nos entregaron espejitos y nuestra gente, nuestros obreros y obreras dieron el oro de su sangre, de sus lágrimas y de su sudor de tantos años de trabajo. Por lo tanto, consideramos que era necesario hacer esto y seguir en la lucha. Claro que sí. Patricio, en otros medios de comunicación, la agenda mediática que se presenta es como todo al contrario de lo que ustedes están pidiendo. Se está hablando que es el robo del siglo, hay una tergiversación, hay falta de información y ustedes no son invitados a esos medios como para que puedan explicar. Quisiera que le dijeras a la audiencia tu opinión sobre esta campaña, pero también ¿cuántas personas se van a quedar sin pensión? Bueno, los datos de la superintendencia arrojan a principios de 2017 un monto en masa poblacional de cotizantes activos, o sea, los que mes a mes de nuestro salario nos están descontando para engrosar las bolsas de los accionistas de las AFP, somos 711.714. 711.714. La misma ANEP, en su propuesta de ICP, a nombre de ICP, o sea, Iniciativa Ciudadana por las Pensiones, reconoce que de esa cantidad, en términos de porcentaje, solamente el 38% van a tener pensión y un 62% se quedan sin pensión. Estamos hablando ahí por el año 2039 que vamos a empezar a ver esa gran crisis. Y eso coincide con un estudio del maestro Francisco Lazo. Bien, en masa, ¿cuánto es? Si estamos hablando que el 68% se queda sin pensión, estamos hablando de más de 491.000 cabezas, ¿ya? Que ahí por el año 2039 se van a empezar a pensionar, en teoría a hacer sus trámites de pensión, pero les van a decir, usted no aplica, a usted le vamos a dar su ahorro, ¿verdad? Eso también se conoce como suma alzada o asignación, ¿sí? Y solamente 200.000 y fracción van a tener pensión. Pero, ojo, desde ya estamos viendo un fenómeno que es lo que se dio en Chile, ¿verdad? Las pensiones
de las que se calcularon, estoy hablando de mujeres, que iban a pensar a cumplir 55 años, que es el requisito biológico para pensionarse, a partir de abril de este año. Hay casos y nosotros tenemos denuncias porque se dieron cuenta que nosotros presentamos una propuesta más humanizante. De hecho, la UCA dijo de que nuestra propuesta eran buenas noticias para las pensiones, ¿verdad? De salarios de $1.300, $1.400 y montos de pensión después de hacer el trámite de 288. Eso es un golpe duro para la economía de estas personas, especialmente mujeres. Ellos se pueden escudar en decir que lo hacen en base al promedio de los últimos 10 años de salario, o sea, 120 salarios. Pero a la población le quiero explicar algo. Eso es una mentira. Las AFP, para asignar tu monto de pensión, simplemente hacen dos fórmulas. La primera, para sacar el CIAP o la famosa cuenta individual de ahorro para pensiones. O sea, somos los obligados. Es decir, aquellos que no nos dijeron, mire usted, se quiere quedar en el IPED o se quiere pasar a la AFP. No, de un solo nos metieron. Para que se tenga una idea, el que me está viendo, me está escuchando, es aquel que cuando llegó a tramitar su DUI, después del 98, llegó la señorita de la AFP y le dijo, mire, lo vamos a afiliar, estos son los beneficios, le vamos a entregar un lapicero, le vamos a entregar una mochila, una gorra. Y se quedaron así, ¿verdad? En la nube. ¿Qué es eso? ¿Verdad? Y que después de un mes, al no decidirse dónde afiliarse, el patrono donde tú empezaste a trabajar te afilió a una donde la mayoría de tus compañeros estaban afiliados. Puede ser AFP Confía o puede ser AFP Crecer. Entonces, esos somos los obligados. Entonces, estos obligados vamos a tener una pensión. Si, haz números. Si una persona, como las denuncias que hemos recibido, de un salario de $1.380 y tantos dólares, tiene una pensión de 289, ¿cómo no va a ser la pensión de aquel que tiene un salario abajo de $500? Muy bien. Nos vamos a quedar en este punto. Yo tengo que ir a hacer una pausa. Al volver, terminamos la idea, Patricio, y mantenemos la conversación sobre esta cobertura para pensionados. Ya regresamos. Lo decía Patricio en el bloque anterior, que hay personas que por la edad y porque la empresa cotizaba en X AFP, obligó a los demás a suscribirse a esas empresas. Estamos hablando de salarios de 1.300 más o menos que reciben una pensión de 289. ¿Qué pasa con los que ganan menos, Patricio? Con los que ganan menos, por lógica, su monto de pensión, que dicho sea de paso no es vitalicio, sino que es bajo la lógica de la renta programada. Cuando digo renta programada es que te van a decir, y aquí viene la segunda fórmula de la que estaba hablando. Las AFP ocupan una metodología de renta programada en la que te dicen, primero te sacan el CIAP. El CIAP es la cuenta individual de ahorro para pensiones que se compone de dos factores. Primero, el ahorro neto más la rentabilidad acumulada durante tantos años. Eso lo colocan en un primer momento. Eso se divide entre lo que ellos llaman coeficiente de tasas de natalidad. Esa cuestión es tan compleja, porque al que va a tramitar su pensión empiezan a preguntar, a ver, ¿usted es casado? Sí. ¿Cuántos hijos tiene? Tantos. ¿Cuántos hijos dependen de usted? ¿Verdad? ¿Cuántas enfermedades hay? ¿Son congénitas, etcétera? La idea es que entre más complicada tenga la situación de vida la persona, el coeficiente de tasa de natalidad, es decir, la esperanza de vida se le acorta, ¿ya? Entonces, le dicen, ok, usted tiene $45,000 de CIAP, es decir, de cuenta individual de ahorro para pensiones. Repito, ahorro neto más rentabilidad durante ciertos años. Ese es el CIAP. Entonces, nosotros hemos calculado, todavía le dicen a uno cuánto quieren ellos que uno viva, que usted va a vivir 7 u 8 años. Por lo tanto, divides los 45,000 entre 7 años y eso después lo multiplicas por 12.5. Eso te da un resultado que es tu monto de pensión. Entonces, para los que ganan menos, generalmente ese coeficiente de tasa de natalidad se lo
logran alargar entre 10 y 15 años, ¿ya?, para que le alcance su ahorro durante ese tiempo. Pero hay un pequeño problema. La ley dice que nadie puede estar bajo la pensión mínima, que es de 207.60. Si los salarios de 1.000 tienen un monto neto de 289, los que están abajo de 500 van a tener un monto otorgado por las AFP que ni siquiera va a llegar a los $100. Entonces, ¿cómo se hace para que lleguen a 207.60? El gobierno. Tus impuestos, mis impuestos, los dos de Joselito, los de María, los de Yolanda, los de los camarógrafos, etcétera, están pagando esa pensión mínima. Y esa es parte de la deuda que los señores diputados, Guillermo Gallegos, Mario Ponce, la señora de Escalón y Rodolfo Parker, no quieren revelar que está ahogando las finanzas del Estado y que está sometiendo, como dice la Funda Ungo, en pobreza extrema en edad adulta mayor a los ya pensionados. Ajá. Este punto es información que usted debe manejar, así como manejamos las edades de nuestras hijas e hijos. Yolanda, quisiera que nos hicieras un análisis del actual sistema en nuestro país, o sea, cuál es la situación de la cobertura de las y los pensionados. Tú ya estás en esa franja, y cómo actualmente son los montos, realmente el monto promedio de las pensiones que ustedes reciben. Sí, como ya decía Patricio, nosotros tenemos una renta programada, es decir, una pensión calculada en algunos casos para 7 años, para 8, para 10 y en algunos, que son pocos, para 15 años, dependiendo de esos factores de los cuales hablaba Patricio, qué enfermedades padece, cuántos compromisos económicos tiene y toda esa cosa, ¿verdad? Pero a este momento las pensiones, el promedio de las pensiones anda en el salario mínimo, que como bien lo decía Patricio, la AFP del ahorro solo está dando 100, 120 dólares. El resto, para llegar al salario mínimo o a la pensión mínima, lo aporta el gobierno. Entonces aquí podemos ver por qué nosotros decimos el robo del siglo cuando se privatizaron las pensiones. Claro. Por un lado, obligaron a la gente joven sin consulta a irse al sistema privado, y por el otro, obligaron al Seguro Social y al INPEP a trasladar alrededor en el 98 de 350,000 cotizantes, los sacaron de los dos sistemas y los enviaron para el sistema privado. ¿Y qué pasó? A la gente más adulta, que estaba más próxima a pensionarse, la dejaron en el sistema antiguo. ¿Por qué? Porque ellos sabían que iban a gozar de la cotización de la gente más joven para hacer su negocio, y que los que estaban a punto de jubilarse no era conveniente trasladarlos, porque se iban a dar cuenta inmediatamente del robo que les estaban haciendo. Entonces, toda esa masa de población que se quedó ahí, que es la que actualmente, como Patricio bien lo señalaba, se mantiene con los impuestos de la población salvadoreña, se mantiene con ese IVA que pagamos todos los días en todo lo que consumimos. Con eso se mantiene, y con otros impuestos que poco a poco nos han ido por ahí aplicando. Entonces, decir pues que el sistema actual es, como bien lo decía el doctor Carmelo Mesa Lagos, no lo dijo abiertamente, pero lo dio a entender, ¿verdad? Decía, los sistemas, cualquier sistema de pensiones debe de cumplir con ciertos objetivos. Por un lado, proveer mejores pensiones y mejores prestaciones a los jubilados. Por el otro lado, ser financieramente sostenible. Y además de eso, tener un enfoque integral. Y dentro de este enfoque integral, ¿qué cosas podemos ver? Por un lado, el aumento paulatino de la cobertura. Es decir, si un sistema que ahora se implementa tiene el 24% de cobertura, dentro de 10 años por lo menos debería de tener entre un 35 o 38% de cobertura. Además de eso, decía él, tiene que buscar que las desigualdades entre hombres y mujeres sean cada vez menos, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que pasa con el actual sistema?
¿Ha proveído mejores prestaciones y mejores pensiones? No. ¿Es financieramente sostenible? No. ¿Por qué? Porque si fuera financieramente sostenible no estaríamos en la crisis en que estamos, tratando de buscar cómo salimos de ese atolladero que para el 2050, ¿verdad? Para el 2050 va a ser imposible para cualquier gobierno pagar la deuda previsional. Va a ser imposible. Ninguno, ni este gobierno ni cualquier otro gobierno podrá pagar la deuda previsional, que va en un aumento exponencial escandaloso, ¿verdad? No va a ser posible pagarlo, ¿no? Entonces, además de eso, en esta situación del enfoque integral, es decir, de tratar de que no haya esas inequidades y desigualdades entre hombres y mujeres. Por ejemplo, a nosotros las mujeres nos jubilamos a los 55, trabajamos 5 años menos. Si tuvimos la idea de que una familia grande era bonita y tuvimos 7 hijos, son 7 licencias por maternidad que nos las descuentan a la hora de asignarnos la pensión. En las reformas que ustedes plantean, por ejemplo, ese tiempo que le quitan a la mujer por haber parido, ¿está contemplada? Correcto, sí está contemplada. Sí, entonces, ¿qué pasa, verdad? Que a nosotros, las mujeres, se nos encarga y se nos pone en el pedestal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos las encargadas de la reproducción de la especie. Somos las responsables de cuidar a la familia, de cuidar al marido, de cuidar al esposo, al hermano, al padre, a la madre, a los hermanos, a todo mundo. Y al final nos castigan con una pensión de hambre. Y no solo eso, desafortunadamente, y oigan bien lo que digo, desafortunadamente las mujeres vivimos más. Tenemos una esperanza de vida mayor que los caballeros. ¿Y por qué digo desafortunadamente? Porque nadie nos está esperando con un lecho de rosas, sino que vivimos una vejez adulta mayor en una precariedad espantosa. Entonces, este sistema del SAP, que ahorita defiende los señores de Gana, los señores de Arena, la Sala de lo Constitucional, la ANEP y Asafondos, que como bien lo decía el doctor Mesa Lagos, no es más que un duopolio, ¿verdad? Si todas estas cosas no las lograron superar, ¿de qué éxito de este sistema privado nos están hablando? ¿Y cómo pretenden seguir manteniendo ese sistema que lo único que genera es pobreza, precariedad para el trabajador, para el jubilado, y obviamente pues lo que ellos defienden es las ganancias exorbitantes? A este momento ellos han tenido como alrededor de 160 mil, 170 mil millones de ganancias en ¿cuántos años? 19 años, sin exponer ningún capital. Hombre, si es la gallinita de los huevos de oro, ¿cómo no la van a defender? ¿Verdad? A ver, Joselito, esto que dice Yolanda realmente para los pelos a cualquiera. O sea, llegar a una edad de retiro en donde le van a dar un salario de hambre y encima de eso a las mujeres se le van a descontar los años, bueno, los meses. Si tuvo 4 hijos, son 3 hijos, es un año. Hay que trabajar un año. Pero va, en Chile estamos viendo que es el lugar, la cuna, digamos, del fondo de estas AFP, actualmente está rechazando este sistema de pensiones que se extendió en toda América Latina, no solamente en El Salvador. ¿Cuál es el análisis que ustedes están haciendo al respecto? ¿Cuál es el mensaje que ustedes le podrían dar al país, como ya lo han hecho, pero realmente a la gente para que entienda cómo está montado este sistema privado? Bueno, la Unidad de los Trabajadores trabajó una propuesta. Esta es una de las 4 propuestas que se reconoce, ¿verdad? Recordemos que la primera se conoció como la que planteó el gobierno, la segunda la ICP y nosotros como Unidad de los Trabajadores. Gana no hizo propuesta, no hizo una propuesta de proyecto de ley, de reforma, sino algunas propuestas. El trabajo, y por cierto, Patricio y el colectivo de líderes de la unidad sindical trabajaron arduamente, pero
no se sacaron de la manga de la camisa los componentes, los elementos importantes, sino hubo un apoyo, por ejemplo, de técnicos de la OIT, se obtuvieron documentos pertinentes del Ministerio de Hacienda y otros vinculantes. En esa propuesta entonces que se ha trabajado y en este contexto de este drama humano, se plantea un fondo solidario, que es importante, bajo un contexto de sistema mixto. Ampliar la cobertura, solo el 25% de la población económicamente activa está en este momento cotizando, y lo peor aún, lo que ya explicó Patricio, de los cotizantes, cerca de 210.000, 211.000 tendrán derecho a pensión, pero 500.000 de salvadoreños y salvadoreñas condenados solo a que les entreguen lo que ahorraron. Les hubiera salido mejor no ahorrar en la AFP para que no les quitaran el 3% por cada 100 colones, la gran comisión, que ahí está el negocio. Planteamos nosotros también... ¿Qué le retribuyen por esa comisión? ¿Perdón? ¿Qué les dan por esa comisión? Si es que no le van a dar nada. Si es que por esa comisión... Y les dan por eso se llama... Permítame responder, compañero. Si nos retribuyen por esa comisión, para la próxima semana, si no me equivoco, las AFP van a tener una feria de salud visual con FUDEN. Pero eso es privado también. Va. Entonces ahí nos van a llevar para que nos hagan disque, un examen visual de gratis, y para que nos den, yo no sé, al crédito los lentes, no sé, ¿verdad? Bueno, realmente es una burla, ¿verdad? Lo que ellos devuelven, ¿verdad? Por ahí arriba tienen su centro de atención a los adultos mayores. ¿Qué es lo que les dan? Música de los años 1930, los 3 periódicos que circulan, ¿verdad? Unas mesitas y unas banquitas para sentarse, y allá llegan los pensionados a escuchar y a recordarse cuando enamoraban a las muchachas, ¿verdad? Y después calabaza, cada quien para su casa, y eso es todo. O sea, Joselito, que no ha habido tales retribuciones. No, fue un engaño total. Bueno, ¿cómo no? Les dieron algo, les dieron algunos lapiceros, sombrillas, paraguas, vasos térmicos y... mochilas. Ahora, pero esta es una realidad. De veras que nos da una risa, pero tanto nerviosa, ¿verdad? Sí, claro. Porque el drama humano, ¿qué está pasando? Maestras, en este momento que ya están llegando algunas a que les den la noticia a las oficinas cercanas de la AFP correspondiente, y les están diciendo, el monto que ustedes van a tener de pensión no supera el salario mínimo, ganando algunas $900, $800. Estoy hablando de aquellas maestras que por el trabajo arduo y las conquistas del magisterio han tenido, salen llorando, salen en shock. Hoy han contratado hasta psicólogos para que cuando le den la noticia, alguien la atienda. Algunos la agarran en contra de los empleados que no tienen nada que hacer. Por eso nosotros en la propuesta intentamos que la pensión mínima mejore, intentamos que la pensión como tal también sea más y mejor en términos de la dignidad que debe vivir una persona en la etapa adulta. Planteamos que también se debe detener el endeudamiento del Estado. Bien lo decía mi compañera Yolanda, ningún gobierno va a aguantar el impacto si esto no se hace a tiempo. Y además, la pensión mínima, esa de 207, debe de mejorarse un poco. Eso es parte y elementos más puntuales de esta propuesta que se ha hecho. Pero es que yo quiero poner otro elemento de contexto, porque Patricio pone elementos técnicos bien interesantes. Yo quiero poner un elemento en contexto. Monseñor Romero dijo que cuando los intereses de la derecha, del gran capital, estuvieran amenazados, iban a mover cielo y tierra. Todo lo copiaron de Chile. En Chile, el presidente Sebastián Piñera, millonario de ese país, hermano del padre del proceso de reforma de la privatización de las pensiones. Aquí se está dando igual. ¿Quiénes son los propietarios y están detrás de AFP Confía y AFP Crecer? Que los nombres son ridículos. ¿Crecer? ¿Crecer en qué? Crecer en pobreza. ¿Confiar? ¿Confiar en qué? Si nos han traicionado, nos dieron, insisto, espejito y dimos oro. De tal manera que consideramos pues que los grupos de poder deben de reflexionar qué están haciendo.
Los partidos Gana, Arena, PCN y PDC nos están dando el contexto de otro robo o segundo robo del siglo. Y todo esto se está vendiendo como la panacea. Hay un esquema, un tejido de desestabilización del gobierno actual. Hoy la culpa de las pensiones y todo es de este gobierno. Hoy la culpa de la pensión miserable que se está planteando es culpa de este gobierno. No, hombre, seamos sinceros y por favor leamos un poco más. Tenemos que despertar. Todo esto se fraguó bajo la lógica de comercializar con un tema tan importante como es el que un ser humano, después de aportar a una sociedad, a un país, por lo menos tenga una vida digna. ¿Y qué dignidad hay en este proceso en donde se ha robado el dinero, donde prácticamente se mercantilizó la dignidad humana? Y ese es un factor el cual hay que combatir, y creemos que esta propuesta que hicimos intenta hacer algo, pero no es todo. Este debe ser un proceso, después deben de venir reformas más estructurales. Nos vamos a quedar acá. Al regresar, quisiéramos que Patricio nos explicara en qué consisten las principales propuestas que se están planteando, en qué se sustentan y que realmente este tema se tome en serio. Hay que leer también las líneas que están chiquitas, la letra pequeña de los contratos, y hay que empezar a platicar con las personas que en este momento están pensionadas para conocer cuánto están devengando de pensión y cuánto han sido los descuentos. Ya regresamos. El sistema actual de pensiones es una realidad que hay que discutir. El movimiento sindical, el movimiento social, la unidad de trabajadores y las personas pensionadas organizadas están planteando una nueva propuesta que el gobierno ha querido tomar para que no se viva este drama humano que va a ocurrir cuando usted y yo terminamos nuestra vida laboral. A ver, Patricio, quisiera que nos explicaras cuáles son los aspectos principales que debería tener la propuesta de reforma al sistema de pensiones y que ustedes ya han planteado. Bueno, en primer lugar, lo que se debe de hacer es generar un sistema sostenible, autofinancieramente hablando, sustentable en el tiempo, que pueda permitir la ampliación de la cobertura. Los expertos en esta materia dicen que hay 3 cosas fundamentales que debe de cumplir todo sistema de pensión. Primero, cobertura, porque sin cobertura no hay recaudación. Estamos hablando de un sistema cerrado. Segundo, debe de haber una mejora en las pensiones, porque mejorar las pensiones humaniza el sistema. Y tercero, debe ser sostenible financieramente. Nosotros hemos hecho la propuesta que ya presentamos ante cámaras y básicamente hablamos de la propiedad mixta del dinero en un sistema específico. Solo que nosotros, como ya lo hemos explicado, lo dividimos claramente en 2 componentes, un público y un privado. En primer lugar, damos la decisión soberana y libre a la persona de que los excedentes a $600, o sea, 2 salarios mínimos, decidan cotizarlos en la AFP o en el INAPS, del que ya hemos hablado muchas veces, en el componente público. Pero con la diferencia que el sistema público o el componente público tiene una comisión muy baja. Y administra 3 pilares. El pilar de pensión no contributiva, o sea, pensión básica universal, que ya existe. Un fondo solidario, donde van todos los 2 salarios mínimos. O sea, estamos hablando que se trasladaría el 68%, que son como 438 millones,
de un solo en un primer año a este fondo. De ahí salen pensiones vitalicias que hasta en el rango de 0 a $500 tienen una pensión mínima vitalicia de $300. Aumentamos la pensión mínima de $207.60 a $300. Y en el rango de $500 a $600 su tasa de reemplazo, es decir, su pensión vitalicia sería como mínimo de $360. ¿Qué pasa con los que ganan salarios más altos? Entonces ahí tiene la decisión libre y soberana de decidir sobre el excedente de $600 si lo deja en la AFP o en el ahorro individual que nosotros le ofrecemos. Con la diferencia de que en la AFP, aún bajando la comisión, le cobran una comisión al 13%. Ahorita está el 17%. O sea, 2.20 según lo que aparece en los estados de cuenta que nos llegan. Pero nosotros la bajamos al 13%. Versus lo que se cobraría en el componente público, que es el 9%. Entonces la decisión ahí queda. Y va a permitir que se originen dos pensiones, ¿ya? Una pensión que es en base a lo que se ahorra, ¿ya?, individualmente, y la otra que es vitalicia. Con la diferencia que si está en el componente público, la pensión individual puede ser integrada a la pensión que salga del fondo solidario, o la devolución total de su dinero, o una pensión paralela a la del fondo solidario. En cambio, actualmente el sistema no le da más que dos opciones, ¿ya? Uno, si no llega el tiempo de cotización, le devuelven su dinero, pero ya le han comido, ¿verdad?, comisiones. En cambio, en el componente público que nosotros ofrecemos, no hay fines de lucro, ¿ya? Todos engrosa el bolsillo, pero del fondo de pensión, no el bolsillo de accionistas. En cambio, en las AFP no es así. O la segunda opción que le da la AFP es que le dan su renta programada mensualmente para tantos años. Y hasta ahí queda. Bueno. Entonces, en el caso específico, junto a estos beneficios que nosotros ofrecemos, estamos hablando primero que los montos de pensión irían bajo el principio de equidad de género. Lo mismo que adquiere un hombre de pensión, lo adquiriría una mujer. No es como hoy. Por ejemplo, si actualmente una mujer gana $1.000 de salario y se va a una AFP, ya dijimos cuánto le queda. Si lo hace un hombre, le queda más. Es decir, le puede quedar a una mujer entre 289, a un hombre le puede quedar arriba de 300. ¿Ya? Entonces, eso es inequitativo. Nosotros plasmamos la cuestión de género. Pero hay otro beneficio más para las mujeres. Puntualmente, el primero es que los meses postparto, la ley dice que son 4 meses para cuidar a sus bebés. Esos meses actualmente en el sistema no cotizan. ¿Qué tal si tiene 4 hijos? Pierde un año, tiene que trabajar más. Entonces, en nuestro caso, sí van a cotizar. Segundo, que las personas que tienen pensión por sobrevivencia, si actualmente se vuelven a casar, pierden su pensión. Con la propuesta que hacemos los trabajadores y trabajadoras, no la perderían. Y hay otro beneficio adicional, que incorporamos al sector mal llamado informal. Ninguna otra propuesta lo hace, ninguna otra propuesta lo menciona, salvo la de Gana. Pero la de Gana establece parámetros donde le pone deuda al Estado, ¿verdad?, para poder sufragar el costo de ingreso de este sector. En cambio, nosotros no. Nosotros establecemos un mecanismo novedoso porque lo hacemos vía asociatividad. Esto no es igual sindicalización, no. Porque la figura de asociatividad no solo está en los sindicatos, están en las cooperativas, están en las asociaciones, están en los gremios. Entonces, todas las personas que tengan ese requisito ingresan, ¿verdad?, que se autosostienen a través del sudor de su propio trabajo, pero que no tienen dependencia laboral. Esos son los trabajadores por cuenta propia o mal llamado informal, ¿ya? Ahí van consultores, ahí van oficinas de abogados, etc. Entonces, estas personas ingresarían y se les daría un incentivo, pero que ese incentivo no sale del bolsillo del gobierno, sino que sale del mismo fondo autosostenible y autosustentable que tendría el componente público. A eso hay que sumar que incorporamos 100.000, que no es que estén en el sector mal llamado informal, sino que son víctimas de evasión y elusión previsional. ¿Qué quiere decir esto? Tienen dependencia laboral, pero los patronos abusivamente les están reteniendo su cotización, pero no la están pagando. Son 100.000. Eso se llama en buen castellano, ¿cómo?
Robo. Yolanda, el llamado que ustedes hacen a la Asamblea Legislativa y a los demás sectores de la sociedad para poder tener realmente una urgente reforma al sistema de pensiones. Bueno, a los señores de la Asamblea Legislativa, a los diferentes partidos políticos, nosotros les estamos diciendo que la reforma integral de este sistema de pensiones debe de salir de un amplio consenso popular. Es decir, no son los diputados los que saben de pensiones, no son los señores de Asafondo los que saben de pensiones, no son solo ellos. Los pensionados sabemos de pensiones, los sindicatos lo saben, los trabajadores lo saben. Entonces, para que este sistema nuevo de pensiones pueda tener legitimidad, debe de salir de un amplio consenso popular, ¿verdad? Donde seamos parte los jubilados, los trabajadores en activo, los sindicatos, el gobierno, la empresa privada. No como la propuesta de la ISP, ¿verdad? Donde consultaron a 55 personas, que ojalá no hayan sido 55 empleados de las dos, de ese duopolio, ¿verdad? Y ya dicen que es de amplio consenso popular. Eso no es cierto. Entonces nosotros estamos instando al gobierno a que dialogue con los trabajadores, que dialogue con nosotros los pensionados, las pensionadas, para que podamos obtener un único sistema de pensiones, porque ese es otro problema, que hay que pensar en un único sistema de pensiones, es decir, donde estén los del Seguro Social, los del INPEP, los de las AFP, los de la Fuerza Armada, bienestar magisterial. ¿Por qué? Porque se ha visto que la segmentación de estos grupos poblacionales a lo único que ha conducido es a elevar los costos administrativos en detrimento de la asignación de las pensiones. Se tiene menos pensión cuando se eleva el costo administrativo. Entonces debe de haber un único sistema de pensiones. Joselito, el llamado también a las y los trabajadores, al gobierno, a las y los legisladores. Bueno, el llamado en concreto es a que dejemos el tema eminentemente mercantilista de las AFP para verlo en un contexto más amplio. Pero no olviden que el tema de las pensiones es un antecedente de una plana de los renglones torcidos de aquellos que han querido llevarnos a un sistema como el que tenemos y el cual, por ejemplo, hace poco la UCA hizo una observación que si seguimos así, vamos al desastre. ¿De dónde viene esto? Bueno, se privatizó la banca, se dolarizó, se aprobó el Tratado de Libre Comercio, hubo despidos masivos con el primer gobierno de Arena, se despidieron más de 30.000 trabajadores del MOB, del DUA y de otras instituciones. Entonces, si se ha seguido esa lógica con el supuesto de que iba a haber una teoría del rebalse, así nos decían, ¿verdad? Iba a rebalsar y de pronto todos íbamos a vivir felices. El tema de pensiones, ellos sacaron algunos anuncios publicitarios de dos señores ya de edad en un parque, en una playa, jugando con los niños y con una mascota. No ha dado resultado. Ha sido un fracaso, porque fue fracaso en Chile. De tal manera que seguir de necio solo significa que no escuchan donde está el dolor, como decía mi compañera Yolanda. ¿Quién siente hoy el dolor? Los miles de pensionados que están recibiendo una pensión precaria y los que vienen en camino. ¿El llamado cuál sería? Un llamado al gobierno. El gobierno debe intentar, hasta donde sea posible, de hacer valer su derecho como gobernante de este país. Pero lamentablemente la derecha está tratando de tenerlo hincado con una pistola en la cabeza y con una navaja en la yugular. Le han detenido todos los proyectos de ley para llevar ingresos y enfrentar estas necesidades. Cierran todos los espacios y prácticamente están ahogándolo en términos económicos, con la ayuda de los medios de comunicación, con la ayuda del sistema judicial, específicamente la Sala de lo Constitucional, y sin duda alguna con esa cofradía y con ese tejido y arquitectura financiera que ha engañado al pueblo por un tiempo, pero hemos empezado a despertar y creemos pues que si no los partidos políticos no se ponen de acuerdo y no cedemos en intereses, y me parece que el primer interés es el de mantener un cambio
en este sistema. Ya hay algunos con el gobierno pues, de la alternancia, pero lo poco que se ha avanzado lo quieren destruir. Quieren quitar el vaso de leche, quieren quitar el tema de los zapatos, de los útiles escolares, de lo que se ha hecho y han neutralizado otras cosas. Por último, y perdón, decir que si no hay un cambio en esta situación, todos lo vamos a lamentar, gane quien gane las próximas elecciones y quien pierde es el pueblo. Bueno, vamos a ver, ayer ya hubo una demostración buena de lo que está dispuesta la población a participar por estos cambios. Patricio, gracias por venir, Patricio Pineda, a Yolanda, Fabián, gracias por venir y a Joselito Acosta también, gracias por venir. Sí. Y a usted, amigo, lea, pregunte, escuche, infórmese, porque esto es parte del futuro del país y todos vamos para allá. Gracias por su sintonía.